Así que, como les decía, tampoco vamos a ponernos demasiado exigentes con los contenidos, pero lo que mínimamente quiero que veamos es los temas de la práctica uno que sí o sí lo tenemos que liquidar esta clase, y un poquito alguna cosa relacionada con la práctica 2, ¿sí? Entonces, bueno, conjuntos se llama la práctica uno. ¿Y por qué se llama conjuntos? Porque vamos a trabajar con la teoría de conjuntos, ¿sí? O sea, como ustedes están estudiando ingeniería y están haciendo el CBC para ingresar a una carrera de ingeniería, entonces los ingenieros necesitan sí o sí familiarizarse con la teoría de conjuntos, porque es una herramienta que ha demostrado ser indispensable en cualquier rama de las ciencias duras, como ser la matemática, la física, la química, las ingenierías en general, y la computación también, ¿no? Que es una de las ramas súper modernas, pero importantísimas, ¿no? De la ingeniería y de las carreras más duras en términos matemáticos, ¿no? Entonces, a medida que pasa el tiempo, se van a ir dando cuenta la importancia de los conjuntos en la vida de un ingeniero, un matemático, un físico, un químico, pero créanme que es importante entender la noción de conjunto, sus relaciones y sus operaciones, y por eso es que, bueno, vamos a ver un poquito esto, ¿sí? Bueno, ¿qué es un conjunto? Bueno, en principio un conjunto es una colección de objetos. Es como una bolsa que contiene cosas, ¿sí? Como toda bolsa, vos la podés llenar con lo que vos quieras. Por ejemplo, yo podría decir, no sé, agarro esta bolsa, ¿sí? Y adentro le voy a empezar a poner caramelos de diferentes tipos, ¿sí? Le pongo un caramelo de naranja, un caramelo de frutilla, un caramelo de menta, uno de chocolate, uno de dulce de leche. ¿Me explico? Y esta bolsa se va a llenar con los caramelos. Entonces, ¿qué representa esta bolsa? Un conjunto de caramelos. O los puedo tirar los caramelos y decir, no, mejor en la bolsa por ejemplo, no sé, los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y armo una bolsa con esos días. Bueno, ese será el conjunto de los días de la semana. ¿Estamos? O más sencillo, qué sé yo, puedo agarrar y decir, dejémonos de hinchar con la bolsa de plástico. Y ya que estamos, más vale pensemos en una notación matemática. Hagamos de cuenta que la bolsa son las llaves y que entre las llaves voy a enumerar ahí adentro un montón de objetos que van a ser los elementos del conjunto. Entonces, por ejemplo, fíjense, si yo escribo esto, ¿qué quiere decir? Bueno, esta N rara, que es como una N con un palito adicional en el medio, se llama conjunto de números naturales, ¿sí? Entonces, el conjunto de números naturales, ¿qué elementos va a tener? Y bueno, ¿qué va a tener? El 1, el 2, el 3, el 4. O sea, son los números de contar, o sea, los números que se utilizan para contar cantidades de cosas. ¿Explico? Ah, perdón, me olvidé de compartir la pantalla. Menos mal que recién ahora empecé a necesitar que vean, por eso se dieron cuenta al toque. Pero bueno, lo que expliqué antes no necesitaba la pantalla, pero ahora sí, yo les diga, por ejemplo, esta N de acá, que está con un palito en el medio, seguida de un igual, y entre llaves, ¿ven? Que entre llaves yo pongo los números, 1, 2, 3, 4, bueno, esto se llama conjunto de números naturales. ¿Por qué es importante el conjunto de números naturales? Porque son los números de contar. O sea, son los números que históricamente aparecieron de una manera
natural, por eso se llaman naturales. O sea, piensen ustedes que para que un conjunto se llame natural es porque tiene que surgir de manera espontánea, ¿no? O sea, vos me pones una civilización y dejala un tiempo ahí solita hacer sus cosas, y al cabo de un rato, ellos mismos sin darse cuenta van a inventar los números naturales. ¿Por qué? Porque lo van a necesitar. ¿Por qué? Y porque no sé, porque a lo mejor un día se les va a ocurrir recolectar naranjas y van a querer saber cuántas tienen. Y si son más que 5, ya mentalmente no las van a poder manejar porque es mucha cantidad y van a tener que inventar una manera de conocer cuántas tienen. Y esa manera es inventar los números, ¿sí? Y va a pasar que los van a inventar porque históricamente todas las culturas inventaron los números, cada una a su manera, pero lo hicieron, ¿sí? Bueno, pero resulta que los números de contar, los naturales, a lo mejor no son suficientes para representar cualquier cosa. Porque, y todo es un poco consecuencia de que nosotros los seres humanos tendemos a complejizar las cosas con el tiempo. ¿O dónde vieron ustedes a algún ser humano que con el tiempo se vuelva más sencillo? Ninguno, ¿no? O sea, con el tiempo te volvés más complicado, más mañoso. Con el tiempo querés tener más cosas, querés conocer más cosas, inventar conceptos nuevos, ¿no? Entonces, llegó un momento que el ser humano se dio cuenta que así como podía tener 5 o 10 o una o 15 naranjas, de repente podía no tener ninguna. Che, ¿y qué pasa si no tengo naranjas? Ah, bueno, si no tenés naranjas, no tenemos un número que represente que no tengo naranjas. Adivinen qué número apareció ahí solito. ¿Qué número se inventó el ser humano? Cero. Exacto. O sea, de repente se inventó el cero, que no por nada es redondito así. Es redondito porque simboliza una bolsa vacía, ¿lo ven? O sea, un cero es como un lugar donde no hay nada y representa la ausencia justamente. O sea, no tengo nada, tengo 0 naranjas, no hay naranja. Pero así como inventamos la nada, la ausencia, la carencia, en un momento el ser humano se dio cuenta que a lo mejor te puede pasar algo peor que no tener naranjas. Te puede pasar que le debas naranjas al vecino, porque un día te cayó gente y vos le querías invitar algo y no tenías nada, entonces fuiste corriendo a tu vecino que es re buena onda y le dijiste, che, ¿no me prestás 7 naranjas? Porque justo me cayó gente y ay, no tengo nada para ofrecerle. Entonces tu vecino que es macanudo te va a decir, ah, sí, tomá, acá las tenés. Pero después devuélvemelas, te va a decir. Sí, quedate tranquilo. Bueno, ¿cómo representás en ese momento? ¿Qué cantidad de naranjas tenés? Ah, no tenés nada, tenés negativa, le estás debiendo a tu vecino, me vas a decir vos. Bueno, ese es el quid de la cuestión. Y por eso surgieron los números negativos. Creo que hasta acá es una pavada, ¿no? O sea, los conjuntos numéricos básicos son naturales, eh, enteros, y hasta acá es una pavada, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo te voy a hacer una pregunta y ustedes respóndanme con lo primero que se les ocurra, pero razonable, ¿sí? ¿Los números enteros alcanzan para representar todo lo que a mí se me puede ocurrir? No. Por ejemplo, ¿qué cosas no podrían representar? Cuando está fraccionado. Claro, ¿no? Por ahí yo quiero saber cuánto mide la altura de mi heladera. Claro, acá lo dice Kevin, dice los números con coma, fracciones, tal cual. O sea, a lo mejor yo quiero saber cuánto mide la altura de mi heladera. Y la heladera no mide ni 1 metro, porque es más alta, pero tampoco mide 2 metros, porque no llega a 2 metros. ¿Y entonces cuánto mide? ¿Se entiende? Claro, bueno, ahí es que los seres humanos nos inventamos los decimales, nos inventamos las fracciones. O sea, yo te podría decir, mi heladera mide 1,72 metros.
¿Y qué significa 1,72 metros? Y significa 1,72 metros. Entonces vos me podés decir, bueno, pero podría haberlo expresado en centímetros, y si lo expresaba en centímetros no me hacían falta las comas. Yo te digo, bueno, es verdad, pero a ciencia cierta, la heladera tampoco creo que tenga 1,72 centímetros justito. Tal vez tiene 1,72, 1,798 centímetros, qué sé yo. O vos me vas a decir, sí, bueno, pero llega un momento que ya no te importa, porque si es tan chiquito no lo notas. Bueno, fenómeno. Pero que no lo notes no quiere decir que no importe. Si no, preguntale un microscopio, ¿no? Que vos no veas la bacteria no quiere decir que no exista. O sea, vos pones un microscopio y te pegás el julepe de tu vida cuando ves que en ese mundo que no veías nada, de repente aparecen bichos más raros que los tiburones. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que los números racionales se definen como los cocientes entre números enteros. ¿Estamos? Es un conjunto numérico más sofisticado que los números enteros, pero que tampoco tiene un grado de complejidad demasiado grande, porque uno simplemente entiende que agrega los decimales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hasta acá creo que ningún problema, porque yo creo que todos entendemos que la mesa del comedor no va a tener exactamente ni 1, ni 2 metros, ni 3, y que va a tener un decimal ahí en el medio. Lo único que tenés que hacer es traer una cinta métrica y medir, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pero acá viene un problema peor. Viene un problema, y este sí que es un problema peor, y ya te explico por qué. Porque en realidad es un problema que cuesta darse cuenta que es un problema. Yo quiero que le prestemos atención un poquito acá a la pantalla en el lado izquierdo, ¿sí? Y vamos a dibujar, por ejemplo, un triángulo. ¿Está? Entonces, este triángulo, ¿sí? Fíjense, acá va a tener una base, ¿estamos? O sea, em, acá va a tener una base que va a ser, por ejemplo, 3 centímetros, ¿sí? O vamos a ponerlo en metros, que es... dejemos en centímetros, ¿sí? Y obviamente si esta base es 3 centímetros, es porque la altura es un poco más, ¿no? Porque la altura debe ser, no sé, 8, pongámosle, centímetros. ¿Bien? Ahí está, ¿no? Entonces, vos fíjate, la base y la altura son dos números súper concretos, son números clarísimos, es más, son números naturales, no tienen coma, no tienen nada. Pero yo sé que acá hay una diagonal, ¿verdad? Y esta diagonal, supongamos que yo le pongo L. L por decir, qué sé yo, por ponerle un nombre, ¿no? Entonces, la pregunta es, y acá viene la pregunta, ¿no? La pregunta es, sabiendo que en mi triángulo, eh, el lado inferior mide 3 centímetros y el lado opuesto mide 8 centímetros, ¿cuánto les parece que medirá la diagonal L? ¿Cómo se puede saber cuánto mide la diagonal de ese triángulo? Haciendo Pitágoras, ¿no? Claro, ¿no? O sea, esta diagonal, enseguida uno recuerda que existía el teorema de Pitágoras, ¿no? Que no me hace falta volver a escribirlo porque acá más o menos lo tengo expresado, que básicamente lo que me dice es que si yo agarro el lado inferior
o el cateto adyacente se llama, y lo elevo al cuadrado, y le sumo el cuadrado del cateto opuesto, lo que obtengo es el cuadrado de la diagonal, digamos. Entonces, en realidad lo que yo estaría teniendo es que 3 al cuadrado más 8 al cuadrado me tiene que dar el cuadrado de la diagonal. Ok, fenómeno, fenómeno. Pero ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que 9 más 64 tiene que dar el cuadrado de la diagonal. O lo que es lo mismo, que la diagonal tiene que dar 73, elevada al cuadrado. ¿Ok? Que la diagonal elevada al cuadrado me tiene que dar 73. ¿Estamos? Bueno, adivinen qué. Resulta que, que 73 es un número primo. ¿Ok? No se descompone como producto de otros dos números naturales. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces resultaría muy extraño que L cuadrado me dé 73 porque, como mínimo, L no podría ser un número natural. Pero acá ustedes me dicen, no, no importa, no pasa nada. No pasa nada porque seguramente el número L debe ser un número racional con decimales, ¿no? Bueno, acá es donde los griegos se toparon con un problema. Resulta que ellos creían, ¿sí? Ellos creían que la diagonal de este triángulo seguramente tenía que ser un número racional, pero que, bueno, era difícil encontrarlo porque tenía muchas comas, porque tenía muchos decimales después de la coma, pero que en algún momento uno tendría que llegar al correcto. Bueno, apareció el primero que se dio cuenta que en realidad no podía existir un número racional L tal que L al cuadrado me dé 73, fue un discípulo de Pitágoras. Un chico así como ustedes, que muy jovencito, un día fue y le dijo al maestro, maestro, mire, yo sé que nosotros hace rato que estamos buscando el racional que elevado al cuadrado de 73. Y siempre tenemos problema en encontrarlo, porque cuando creemos que lo encontramos, o le sobra o le falta un poquito. Y si le falta, tratamos de acercarnos por la izquierda, y si le sobra, tratamos de volver por la derecha, pero siempre que creemos que lo aislamos, nos vuelve a pasar lo mismo. Entonces, el alumno le explicó a Pitágoras un razonamiento que fue tan bueno que demostró por primera vez en la humanidad que había números que no podían ser racionales. O sea, que no exista un número racional que elevado al cuadrado de 73, ¿estamos? Es un gran descubrimiento de la humanidad. Está bien que lo que es mentira es que fue el número 73. O sea, en realidad el discípulo de Pitágoras simplificó mucho este problema. Él lo único que hizo fue agarrar un cuadrado de lado 1, ¿sí? O sea, en realidad acá había 1, acá había otro 1, o sea, re fácil, ¿no? Y entonces acá, nada, si tenías lado 1 y lado 1, la diagonal al cuadrado tenía que valer 2, ¿entienden? O sea, en realidad lo que demostró el discípulo de Pitágoras, y ahora
permítanme un cachito de borrar todo esto de acá porque no es relevante, ¿no? Profe, ¿me pasa una consulta? Sí. ¿Por qué queda el resultado en el ejemplo de 73? ¿Por qué queda L al cuadrado es igual a 73? Esa respuesta no tendría que ser 36,5. Yo lo tomé así, 8 al cuadrado, 64. 3 al cuadrado, 9. Y si lo sumás te da 73, ¿no? Claro, pero L al cuadrado es igual a 73. Sí, Pero esa es la respuesta final, ¿no? No, no es final porque le falta todavía aplicar raíz, pero lo que quiere llegar él es que claro. el número es Ah, ok, irracional. Al ser ok. irracional el número, es como decirte que no se lo puede representar con fracción. Si vos lo calculás en la Claro. calculadora, ¿viste? Cuando sacás la raíz cuadrada de 73, vos lo querés representar a fracción, si apretás el botoncito, no lo puede representar la calculadora como fracción, eso se lo considera como un número irracional. Excelente. O sea, lo explicaste perfecto. O sea, ni más ni menos. O sea, que L cuadrado de 73 significa que el L sin el cuadrado tendría que ser la raíz cuadrada de 73. El Claro, problema es que lo que se dieron cuenta los griegos es que ese número no termina nunca. ¿Entendés? O Claro, sea, da no cifras termina. infinitas, da número decimal, las cifras decimales son infinitas, no terminan. O sea, Claro, y son infinitas de la peor manera, porque son infinitas, pero además no periódicas. Porque en realidad hay números que tienen infinitas cifras que sí son racionales. Por ejemplo, no sé, ¿alguna vez vieron, por ejemplo, que 0.33333333, este número en realidad es un tercio, ¿no? ¿Sí? Porque si ponen, ¿qué pasa en la calculadora si ponen 1 dividido 3? Si ustedes agarran y ponen 1 dividido 3 les da 0,333. Tiene infinitos decimales, pero son periódicos, ¿no ven? Ahora, bueno, el raíz de 73 o raíz de 2 si quieren, o cualquier número irracional, lo que tiene de malo es que esas cifras no solamente que son infinitas, sino que además no, no tienen ningún patrón. ¿Se entiende? Pero igual yo quiero decirles una cosa. Más allá de que esto es súper interesante, en realidad yo lo estoy usando como ejemplo para hablar de conjuntos, ¿no? Y por eso no quiero extenderme mucho y no les voy a contar la demostración de por qué raíz de 73 es irracional. ¿Estamos? Solamente les quiero decir que hay números que son irracionales y que por eso la historia no termina acá. Hay todavía que ampliar más este conjunto y hay que llevarlo a los números reales, que en realidad son los racionales, pero también hay que agregar los irracionales. ¿Estamos? Entonces, bueno, los números reales, ahí sí, ya me sirven para representar cualquier magnitud que me pueda aparecer en un mundo razonablemente normal, ¿sí? O sea, si yo tengo, no sé, un rectángulo, la diagonal, ¿es un número real? Sí, obvio, no se va a transformar en una vaca. Digo, o sea, ¿pero qué pasa? Nada. Después vamos a ver que en realidad, es más, hoy mismo, en un ratito, vamos a ver que en realidad a veces ni siquiera me alcanza con los números reales, porque después vamos a necesitar los números complejos, que es cuando vamos a necesitar que algunas ecuaciones tengan solución y en los números reales no las tienen. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, en sin el ejemplo colgarnos de... que, en el ejemplo que vimos recién, entonces, el número real, ¿cuál sería? No, en el ejemplo que vimos recién, lo único que vimos es que hay números que son irracionales, pero Ah, ok. no sabemos cuál ni cuánto, o sea, pero hay números que son irracionales, entonces no podemos decir que los conjuntos numéricos se terminen en Q. Los conjuntos numéricos siguen y hay que agregar R, que serían los racionales, y agregándole los irracionales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, No queremos nada, yo saber digo hasta ahí. cuántos son reales o no. Queremos entender que hay números reales y nada más. Exacto. Que hay números que son reales, pero no son racionales. Muy bien. Se llaman irracionales. Bueno, no nos olvidemos de cómo empezó esto. Esto empezó hablando de conjuntos. No me quiero cambiar de tema
milagrosamente y terminar hablando de los números irracionales. O sea, volvamos al punto de partida, conjuntos, ¿no? ¿Qué cosas dijimos que tienen los conjuntos? ¿Qué tienen los conjuntos? ¿Cómo se llaman las cosas que están adentro de los conjuntos? Números naturales. Claro, los números naturales, por ejemplo, pueden estar adentro de un conjunto y se llaman elementos de los conjuntos. Pero bueno, los elementos de los conjuntos, hay unos simbolitos que yo quiero que ustedes aprendan. No es muy difícil ni son tantos, pero necesito que los memoricen. ¿Ven esta E acá, que es como una E media extraña que parece una herradura con un palito en el medio? Adivinen cómo se llama este símbolo, a ver si alguien se acuerda o lo vio en la secundaria. ¿Pertenece? Ahí arriba Pertenece, dice creo que era, igual. ¿no? Sí. Pertenece, muy bien. ¿Para Arriba qué lo tenés símbolo? definido como símbolo de pertenencia, ¿no? Claro, es el símbolo de pertenencia. Si uno tiene un elemento y además uno tiene un conjunto, uno se puede preguntar si ese elemento pertenece o no pertenece al conjunto. Ojo, a veces pertenece, a veces no pertenece. Por ejemplo, no sé, ¿qué les parece? ¿Está bien decir esto? 7 pertenece al conjunto de números enteros. ¿Eso es cierto? Sí, está Sí. bien. Está bien, ¿no? A ver, ¿está bien decir que 3/8 pertenece al conjunto de números naturales? No. No. No, eso está mal. ¿Está bien decir que el número pi pertenece al conjunto de números racionales? Sí. No. Sí. Sí, No, porque. ¿No? ¿No el es un número número pi compuesto? es irracional. O Ah, sea, Ah, ok. ¿qué pasa? En este caso también hay un símbolo que me permite decir lo contrario. Yo puedo escribir que pi sí es cierto, perdón. no pertenece al conjunto de números racionales. ¿Se entiende? O sea, el pertenece tachado significa, obviamente, no pertenece. Pero lo bueno que tiene esto es que si vos agarrás un símbolo y lo tachás en matemática, generalmente lo que quiere decir es no lo que dice el símbolo. Y en teoría de conjuntos también hay otros símbolos que tienen que ver. Hay uno que es parecido a una herradurita que se llama inclusión, que puede estar en cualquier sentido. Yo, para que lo entiendan, siempre lo explico de esta manera. Digo que la herradura tiene una boca. Donde está la boca es donde se lo come. Entonces, por ejemplo, si vos escribís n incluido en z, lo que quiere decir es que z contiene a los naturales, porque ven que la boca está para este lado. O sea, z se come a los naturales. ¿Se entiende, chicos? Sí. Esto quiere decir, los naturales están incluidos en Z, y esto quiere decir, Z incluye a los naturales. Si ustedes se fijan, el incluido o el incluye también podrían ir con un igual abajo. El igual significa que la inclusión es en sentido amplio. O sea, puede ser estricta o puede ser amplia. Estricta significa que tiene que estar incluido de verdad, que no puede ser igual. Y amplia significa que tiene que estar incluida o ser igual. Si es igual, no, también está bien. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que esto uno lo entiende mejor cuando va, por ejemplo, trabajando con estas cosas, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cómo se define matemáticamente un conjunto? Bueno, ¿qué significa esto? Un conjunto se puede definir por extensión o se puede definir por comprensión. ¿Cuál es la diferencia entre definir un conjunto por extensión o por comprensión? Bueno, la diferencia es que por extensión
enumeramos los elementos del conjunto separados por comas, poniendo uno atrás del otro los elementos. Y por comprensión, lo que damos es una regla que tienen que cumplir los elementos para pertenecer al conjunto. Vos fijate que depende cómo vos lo hagas, podés determinar igual en el mismo conjunto, porque yo te puedo escribir lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y todos entendemos que es un conjunto de días de la semana. Pero yo también te puedo escribir X, tal que X es un día hábil de la semana. Bueno, ¿cuáles son los días hábiles? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. O sea, en realidad es el mismo conjunto. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que acá los enumeré y acá los definí por comprensión. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, acá hay otro ejemplo, fíjate. Si el conjunto B es 2, 3, 5, 7. Bueno, está clarísimo que son estos 4 números, punto. Pero también yo puedo decir que el conjunto B es el conjunto de todos los n tal que n es un número natural, primo, menor o igual que 10. ¿Por qué? ¿Cuáles son los números primos menores o iguales que 10? Y son el 9 no porque no es primo. El 10 no porque es par, no es primo. Así que ni 10 ni 9. El 8 tampoco porque es par. Bueno, el 7 sí porque es primo. Joya. El 6 no porque es par. El 5 sí. El 4 no. El 3 sí. El 2 es el único par que es primo, así que sí. Y el 1 no porque el 1 no es primo, es la unidad. No sé si se los explicaron, pero en la escuela el 1 nunca se considera primo. Entonces, nada, esto es lo mismo que esto. ¿Cuál es la única diferencia? No, no hay diferencia. Este está definido por extensión y este está definido por comprensión. Pero el conjunto es exactamente el mismo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, perfecto. Buenísimo. Y ahora les quiero contar algo que es re importante también. Porque es una cuestión de referencia, de referencialidad. Yo, por ejemplo, tomemos como punto de partida este conjunto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vos ponele que yo te diga que voy a armar un conjunto B, otro conjunto, que sea todos los X, tales que X no sea un elemento del conjunto A. O sea, X que no sea un elemento del conjunto A. Entonces, lo primero que yo les pregunto es, ¿cuál les parece que es el conjunto B? Si yo lo quisiera enumerar sus elementos. ¿Qué opinan? Y de 5 para arriba. Entonces, ¿qué tengo que poner? 6, 6, 7, 7, todo eso sí. 9, etcétera, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguien opina distinto? ¿Y el 0 estaría incluido? Muy bien. Y yo digo que lo podría poner porque, ahora, yo les hago una pregunta. ¿El 0 a ustedes les parece que es un elemento de A? No. No, Sí, ¿no? porque puede ser No, porque en realidad porque no está puesto, ¿no? Es como que está, ya está limitado, son solamente esos del 1, 2, 3, 4 y 5. Si no hubiera puesto ahí el 0. Si no, Por el. supuesto. Es que es cierto lo que vos decís. O sea, es claramente el 0 no está acá, obvio. Acá está el 1, está el 2, está el 3, está el 4 y está el 5. No hay nadie más. Entonces, por allá un compañero me dice, está bien que pongas del 6 en adelante, pero no te olvides del 0, porque el 0 tampoco está en A. Yo te digo, sí, tienes razón, pero a ver, ¿es suficiente con agregar el 0? pero el 0 no vale Y nada. no, claro, y también valdrían los negativos también, ¿no? Claro, ¿no? Menos 1, menos Claro. 2. O sea, serían todos los reales excepto el conjunto de A. Claro, claro, llega un momento que te das cuenta que esto tampoco te alcanza, ¿no? Porque vos decís, no, para un poco. O sea, yo le puedo agregar el menos 1 y el menos 2, pero todos los números que no están en A, también están los reales que no están acá. Ay, no, entonces vos decís, claro, esto no me sirve.
tiene que ser todos los reales menos, no sé, el... El conjunto de A. Conjunto A, claro. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Todo lo que dijeron está todo bien, pero a la vez está todo ambiguo. Mm. ¿Qué quiere decir ambiguo? Quiere decir que estamos haciendo mal las cosas, porque al no tener referencialidad, casi que cualquier respuesta era correcta. ¿Me explico? Porque vos pensás, aún si vos me respondés que el conjunto B es todos los reales menos esto, yo te digo que tampoco está bien. Porque ahora yo te hago una pregunta. Ustedes contéstenme. En este conjunto de acá, el día lunes, ¿está? Sí. No. ¿Sí o no? No entiendo. ¿Está o no está? El día lunes. Y tomo como Sí. referencia que son 5 días de la semana hábiles. Y bueno, es Sí. el primer día hábil, lunes. No, no, estos números no representan el número de día. Ah, Estos claro, son eso decía. números. Ah, Claro, no, entonces Yo no te- está, no está. No, no está, ¿no? O sea, si querés te hago otra pregunta. No te digo el día lunes, te digo, qué sé yo, un caramelo de frutilla, ¿está acá adentro? No. No, No, ¿cómo no? ¿no? Ah, bueno, No. pero el conjunto B es el conjunto de todos los X que no son elementos de A. Entonces el caramelo de frutilla está en B. Y mi hermana Laura está en B. Y mi tío Pepe está... No, pero pará, me decís, ¿qué te volviste loco? O sea, con ese criterio, todas las estrellas del cielo están en B. Y así no se puede trabajar. O sea, no sé si entienden a lo que me refiero. Me refiero que la falta de referencialidad. Vos no podés decir que Es B es el infinito. conjunto. Claro, vos no podés decir que B es todo lo que no está en A tan alegremente, porque si no tenés una referencia, entonces, no sé, el caballo del vecino pertenece al conjunto B. Y vos me decís, no, pero si yo no estaba pensando en caballo, ¿a mí qué me importaban los días de la semana? ¿A mí qué me importaban? ¿Entienden? Bueno, eso se llama referencial. Por eso, en la teoría de conjuntos no se puede trabajar sin un referencial. ¿Cómo se construye un referencial? Bueno, a veces está implícito, porque estamos hablando de algo y no vamos a empezar de repente a hablar de otra cosa, y a veces no está implícito, pero hay que aclararlo, ¿ok? Por ejemplo, si yo te digo que el conjunto A es 1, 2, 3, 4, 5 y te enfatizo, incluido en los naturales, acá, ¿a vos qué te parece? En mi cabeza, ¿qué referencia está dando vuelta? Que esos números pertenecen a los naturales. Claro. ¿Y está en mi cabeza los números reales, los demás, los racionales, todo eso? No, No. el conjunto B serían todos los naturales menos el conjunto A. Claro, me gustó, muy bien. Entonces, con esta referencialidad, estaría bien poner que B es 6, 7, 8, 9. ¿Me explico? Ahora, si yo acá hubiera puesto Z, ¿qué les parece a ustedes? Ahí la respuesta correcta no sería esta, sería esta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Claro, sí, sí. 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 Ujú. Bueno, ahí viene precisamente lo que les quería contar del conjunto referencial o universal se llama. Generalmente se hace con un rectángulo, ¿no? O sea, en un rectángulo, ustedes lo que tienen que hacer es decir, bueno, normalmente en un rectángulo se llama U de universo, ¿sí? O sea, el referencial suele ser con la letra U y después acá adentro viven los conjuntos, que a veces se pueden tocar, a veces pueden tener cosas en común con otros conjuntos, ¿me explico? O sea, tranquilamente, este puede ser el conjunto A, este puede ser el conjunto B, este puede ser el conjunto C,
y este puede ser el conjunto de, ¿lo ven? Entonces, ahora que ya entendimos que hay un universo acá, ¿no? Y que hay dentro de ese universo diferentes conjuntos, por ejemplo, yo quiero que ustedes ahora vayamos avanzando con otras cosas que tienen que ver con operaciones que pueden ser uniones o intersecciones, o pueden ser diferencias, o pueden ser complementos, ¿sí? O sea, para hablar de complemento, que es lo opuesto, digamos, era necesario entender lo del referencial, ¿me explico? Para saber de qué estamos hablando. Pero yo lo que digo es, así, gráficamente, ¿qué les parece a ustedes? Si yo marco, por ejemplo, no sé, si yo marco esto de acá, ¿qué conjunto es? Bueno, es obvio que tiene que ver con C y con D. ¿Pero qué es? ¿La unión entre C y D o la intersección? La intersección. Claro. ¿Y la intersección con qué símbolo se anota? Con este. O sea, esto significa intersección. Por ejemplo, si yo escribo A intersección B, ¿qué tendría que marcar acá? Tendría que marcar esto, ¿no? Esto es A intersección B. Ahora, si yo escribo A unión B, ¿qué debería agregar? Esto, ¿no? O sea, todo eso que marqué en rojo es A unión B. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Ahora, la diferencia de conjuntos tiene dos maneras de representarse. Se puede representar con un menos común y silvestre o con una barra como esta, invertida, ¿sí? Es lo mismo, son diferentes notaciones. Yo creo que un poco para que no se confunda el menos de la operación con el menos de conjunto, pero es lo mismo. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, A menos B, ¿qué debería marcar acá? Esto solo, ¿no? ¿Están de acuerdo? sí. Sí. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Bien. Y bueno, obviamente, ¿qué debería marcar si yo marco el complemento de A? Si le ponen una C arriba a un conjunto, significa complemento, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera marcar el complemento de A, tengo que tener un poco más de cuidado, pero básicamente tengo que marcar todo lo que está fuera de A. Pero bueno, es fácil, ¿no? Es esto, esto, y no me tengo que olvidar de todo el resto, ¿sí? Entonces, todo esto que está marcado es el complemento de A. Pero ven que hay un marco de referencia que me impide marcar algo por afuera. Por ejemplo, no sé, si yo acá afuera tengo un ejemplo, no sé, tengo lunes, si yo acá afuera tengo lunes, acá tengo Pepito, acá tengo, no sé, Caramelo, y mi universal ese es el conjunto de números naturales. O sea, yo sé que si acá adentro está, por ejemplo, el número 1, acá está el número 2 y el número 7, ¿qué es lo que va a haber todo acá afuera? Todo acá afuera lo que va a haber es el número 3, 4, 5, 6, salteo el 7, 8, 9, 10, 11, 12, y yo sé que no hay más nada, y mucho menos va a estar un caramelo, ¿no? Y mucho menos va a estar el lunes y Pepito. ¿Se entiende cómo funciona esto, chicos? Sí. Sí, sí, Buenísimo, perfecto. genial. Bueno, nada, o sea, nada, me quería asegurar que estas cosas les quedaban claras porque en estos detalles está que te salga bien o mal un ejercicio, ¿no? ¿De acuerdo? Y básicamente los ejercicios son bastante sencillos en sí mismos, no es que tengan
muchas complicaciones, pero tal vez el único ejercicio donde me quisiera detener en serio, pero solamente porque es de representación, es el ejercicio 6, porque justamente el ejercicio 6 dice graficar en el plano, ¿sí? Tomemos, no sé, como ejemplo el 6B, B de bueno, ¿sí? Acá me dice que el conjunto B es el de los XY en R2, tal que X está entre 1 y 8 e Y está entre 1 y 4, ¿sí? Ya fíjate que aparecen ciertas cosas acá que hay que tener cuidado. Por ejemplo, del lado izquierdo hay un menor y del lado derecho hay un menor o igual. ¿Y qué significa que X esté ensanguchado entre estas dos cosas? Significa que X es más grande que 1, pero es más chico o igual que 8. Y estamos hablando de la coordenada X, no de la Y, de la X. Entonces, vos fijate que la coordenada X está entre 1 y 8. Pero el 1 está con línea punteada, no sé si se nota por ahí, pero está con línea punteada. Y el 8 está con línea sólida. A ver, que alguien me explique la diferencia entre la línea punteada y la línea sólida. La punteada era lo que no estaba dentro del, del Creo que área, explica lo que eso, lo que no está decís. incluido, eso, justamente. Y Muy lo que bien, es sólida es lo que está incluido. exactamente. Creo que habían Entonces, corchetes y paréntesis, algo así recuerdo, ¿eh? No me está acuerdo muy bien. bien, por supuesto. O sea, cuando uno habla de intervalos, un paréntesis es el borde no está y un corchete es el borde sí está. Como acá no son intervalos, sino que son rectángulos, lo que tenemos en realidad son líneas punteadas y líneas sólidas. Por ejemplo, la coordenada I va entre 1 y 4. ¿Qué significa eso? Significa que la coordenada I, o sea, en la de acá, como mínimo tiene que valer 1 y como máximo tiene que valer 4. Pero el valor 1 lo puede tomar. En cambio, el valor 4 no lo puede tomar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, vos me preguntás ahora, ¿y qué región se grafica con todas estas condiciones? Bueno, la que está acá. Y sí, ¿no? Que X se mueve entre 1 y 8 e Y se mueve entre 1 y 4, con los respectivos bordes. Nada más tomen este como ejemplo y que les sirva para más o menos razonar el resto de una manera similar. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Genial. Bueno, es un buen momento para tomarse 5 minutos para calentar el agua, para ir al baño. Así después arrancamos con... no entiendo bien el gráfico, dicen por ahí. Bueno, el gráfico, mira, te lo vuelvo a explicar. Fíjate, el conjunto B son los pares X, Y en R2, o sea, los puntos del plano, tales que su coordenada X está entre 1 y 8. Bueno, ¿qué significa que la X está entre 1 y 8? Que la coordenada X va a estar entre acá y acá. Pero además hay una condición de la coordenada Y, que va a estar entre 1 y 4, o sea, entre 1 y 4. El gráfico lo que significa es que toda la zona que está marcada en azul son puntos que están adentro de este conjunto. Y todo lo que está por fuera no está. O sea que el conjunto en realidad es un rectángulo en el plano, que es el rectángulo que está sombreado como en azul. ¿Me explico? Sí. Bárbaro. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es arrancar un poquito con los temas de números complejos, pero lo que les decía es que me den 5 minutitos para calentar el agua, de paso descansar un poco la voz, y ahora vuelvo y empezamos a ver un poquito lo de números complejos. Y tenemos que ver un poquito
de qué se trata el tema este de los números complejos, ¿sí? Bueno, afortunadamente hace un rato estuvimos hablando un montón de números, de conjuntos numéricos. Y al principio yo le dije, bueno, no nos vayamos por las ramas porque yo quería ver los conjuntos. Y es cierto, después volvimos a conjuntos y trabajamos con conjuntos, ¿no? Para que entiendan bien lo que es el conjunto numérico, que están los números naturales, que está la intersección, la unión, el incluye, el pertenece, bueno, todo eso. Y, pero ¿qué pasa? También hablamos un montón de los conjuntos numéricos, ¿no? Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué son los números complejos? ¿Por qué aparecen y para qué me pueden servir? Bueno, los números complejos aparecen, ¿sí? Aparecen para que algunas ecuaciones puedan tener solución. Por ejemplo, fíjense. A ver, si yo pongo esta ecuación, mírenla bien, ¿eh? X cuadrado igual a 4. ¿Cuáles son las soluciones de esa ecuación? A ver, alguien que me pueda decir. 2. 2 y menos 2, ¿no? Claro. Ambas son soluciones porque, o fíjate, que 2 al cuadrado es 4, ¿no? Y además, si vos haces menos 2 al cuadrado, también te da 4. Entonces, listo. Pero pensemos en esta otra ecuación. X al cuadrado igual a menos 4. ¿Cuáles son las soluciones de esa ecuación? No debería tener porque cualquier número elevado a la par daría positivo. No, no es posible, hasta donde yo sé, no Exacto. existe. O sea, lo que está bien en realidad es decir que esta ecuación no tiene solución, no existe solución, pero ¿dónde? En el conjunto de números reales, lógico. Y hay una razón, porque, eh, porque sobre el conjunto de números reales, a partir de la regla de los signos, cualquier número multiplicado por sí mismo va a dar como resultado un número no negativo, ¿no? O sea, x al cuadrado, o sea, esto es así, ¿no? Si x es un número real, entonces x cuadrado, fíjense, es x multiplicado por x, ¿no? ¿Se entiende? O sea, si es x multiplicado por x, entonces hay dos posibilidades, ¿no? O sea, básicamente, eh, tenés dos posibilidades, ¿no? Que x positivo, ¿no? Que x sea negativo o que x sea positivo. Vamos a ponerlo así porque creo que queda más práctico, ¿no? O sea, x negativo o
X positivo, ¿no? ¿Qué pasa en esta rama? En esta rama tendríamos más por más. Y en esta rama tendríamos menos. No, perdón, lo estoy haciendo al revés, ¿no? En esta rama tendríamos menos por menos. Y en esta rama tendríamos más por más. ¿Está bien? Bueno, ¿y cuánto da menos por menos? Más, Más, ¿Y cuánto da más por más? más también. más, Claro, entonces nunca me va a dar negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como si yo agarro un número real, ¿no? Si yo agarro un número real, entonces ese número real, al elevarlo al cuadrado, lo tengo que multiplicar consigo mismo. Si el número original es negativo, al multiplicarlo consigo mismo, los signos quedan menos por menos y se vuelve positivo. Y si el número es positivo, los signos me quedan más por más, bueno, queda positivo, pero nunca me va a dar negativo. Entonces, esto justifica que un número elevado al cuadrado nunca me va a poder dar menos un número negativo en el conjunto de números reales. Ahora, y si por alguna razón yo necesitara que esas ecuaciones tuvieran solución, la pregunta es, ¿qué puedo hacer? A ver si a alguien se le ocurre. Que va a quedar una solución positiva. Claro, el problema es que ya acabamos de justificar que no existe tal solución, no hay. Claro, la única opción que yo podría dar es por una cuadrática, despejando el -4 al otro lado para hallar raíces en un punto, ¿viste? El problema que tenemos es que no vamos a encontrar una solución dentro del conjunto de números real. Entonces, ningún número conocido hasta ahora va a ser solución de esa ecuación. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacían los seres humanos de las culturas anteriores cuando querían representar algo y su conjunto numérico no tenía nada que represente eso? Por ejemplo, vos imaginate esta misma pregunta, pero hace miles de años, que vos conocías los números naturales nada más, el 1, el 2, el 3, y yo te digo, che, ¿cómo puedo representar que no tengo ninguna vaca? Y vos me contestabas, imposible. Porque los números son 1, 2, 3, 4. Bueno, 1 tenés 1, 2 tenés 2, 3 tenés 3. Si no tenés nada, no hay número. Bueno, ¿qué se hizo para superar ese problema? Imaginar, números imaginarios. Claro, el número que no existe se inventa, punto. ¿Entendés? O sea, de la misma manera que inventamos el 0, de la misma manera que inventamos el -1, hay que hacer un salto cognitivo, ¿no? Hay que hacer un salto de fe, pongámosle, e inventar un número que hasta ahora no existe. Ese número se va a llamar I, o sea, número imaginario, ¿sí? Y va a tener una propiedad. La propiedad especial es que al cuadrado adivinen cuánto va a valer. -1. Esa al cuadrado va a valer -1. Entonces vos me vas a decir, pero no, me acabas de justificar hace un rato que cualquier número elevado al cuadrado no te podía dar nunca negativo. Para un cacho te digo. Cualquier número, ¿cómo? ¿Qué tipo de número?
real. Claro. Pero este número I no es cualquier número. Este número I es un número imaginario. Es un número que no está en R, no existe en R. Es un número nuevo que lo tuvimos que inventar para que tenga esta propiedad. Entonces, bueno, ahora sí salteo todo este despelote y quedémonos con directamente el problema ya digerido, ¿no? Bueno, aparece un nuevo conjunto numérico que no es ni naturales, ni enteros, ni racionales, ni reales. Es un conjunto que se va a llamar C. Adivinen por qué se llama C, de dónde viene la C, qué abrevia. Complejo. Claro. Es el conjunto C de números complejos, ni más ni menos. Bueno, ¿y cómo se compone un número complejo? Bueno, un número complejo ya no vive en una recta, porque los números reales sí viven en una recta. Desde chicos en la escuela, ¿qué ven? La recta real. Ustedes ven que va para allá los positivos y va para allá los negativos, ¿no? Bueno, los números complejos agregan una dimensión más al problema. Son números que no me alcanza con ir a la derecha o ir a la izquierda. Ahí está lo positivo y lo negativo. También necesito agregar el elemento imaginario. Entonces, yo te voy a mostrar algo para que entiendas, pero te lo voy a mostrar en el Paint. ¿Ok? ¿Ok? A ver si... ¿Dónde está el Paint? Pará, ¿eh? Bueno, acá. Imaginemos por un minuto que esta recta es la recta real. Y que yo voy a agregar un punto nada más. Un punto. ¿Ok? Acá afuera. ¿Dónde está el punto? Vamos a agregar un puntito acá afuera. Pero la pucha esto, che. Quiero... Ah, al fin. Bueno, agrego este punto, ¿no? Y pongámosle que este punto... Pongámosle que este punto es el número I latino. Perdón, que este Paint como lo odio a veces, ¿no? A veces le tengo tanta bronca al Paint. Para empezar, porque no recuerda el tamaño de letra que yo le estoy poniendo. Y para seguir, porque... Y ahí está. Bueno, ahí está, finalmente. Si este punto de acá representa el número imaginario, se darán cuenta ustedes que yo no puedo agregar un número completamente descolgado y decir que ahora mi conjunto numérico es todo esto más ese número ahí solito. No, no puedo hacer eso. Yo lo que tengo que hacer es agregar todas las combinaciones que incluyen a ese número, pero pueden estar combinados con otro. ¿Me explico? Entonces, vos fijate que en realidad, si yo agrego el imaginario en realidad tengo que agregar infinitos otros números. ¿Cómo se van a componer los números complejos? Y se van a componer de una parte real más una parte imaginaria multiplicada por este elemento imaginario. ¿Explico? Entonces, ¿qué números pueden aparecer ahí? Fíjate, 2 más 3i, 1 menos i, menos 3 más i, menos 5 menos 7i. Son todos posibles números complejos, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá, chicos?
Sí, profe. Sí, perfecto. Por las dudas, para ver si me están siguiendo. Las posibilidades son infinitas, ¿no? Podría ser raíz cuadrada de 2 menos pi i. O sea, yo acá puedo poner cualquier número real. Y acá puedo poner cualquier número real. O sea, hay un número real que está solito. Y acá tengo que poner más o menos otro número real multiplicado por el elemento imaginario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los números complejos son todas las combinaciones que yo puedo armar a partir de un número real más otro número real multiplicado por el imaginario. Entonces, en realidad, hay muchísimos otros números que estoy agregando, no solamente el imaginario. Pero yo lo que tengo que tener en mi cabeza es que el imaginario elevado al cuadrado da -1. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, por esta razón yo digo que en realidad lo que se está armando es un plano complejo. Porque hay un eje real, que es el eje de siempre, el de números reales. También hay un eje imaginario, que es el conjunto de todos los números imaginarios puros. ¿Cuáles son los imaginarios puros, por ejemplo? Y serían sin parte real, ¿no? O sea, qué sé yo, 8i. ¿Cuál sería, por ejemplo? Raíz cuadrada de 2i. Otro, ¿cuál sería? -7i. ¿Me explico? O sea, si el número no tiene parte real, se llama imaginario puro. Y los imaginarios puros están sobre el eje imaginario. ¿Vamos? Ahora, si un número tiene una parte real x y una parte imaginaria y, ese número se va a parecer mucho a un vector. O sea, en realidad no hay mucha diferencia entre un vector y un número complejo. Son casi lo mismo, porque es como que vos me dijeras, mirá, por cada número complejo yo puedo pensar en un vector. Entonces, bueno, la identificación es correcta y en ese caso, los vectores, ¿qué tienen? Se pueden pensar como en coordenadas cartesianas o se pueden pensar en coordenadas polares. O sea, en coordenadas cartesianas tenemos un X y un Y, una parte real y una parte imaginaria. Pero en coordenadas polares lo que tenemos es un módulo y un ángulo, ¿entienden? Entonces, la clase de hoy, que es súper cortita, o sea, no vamos a ver mucho de los números complejos, la clase de hoy nos vamos a concentrar acá, en la forma cartesiana. Y nos vamos a concentrar en operaciones muy básicas con los números complejos, que van a ser básicamente la suma-resta, la multiplicación y la división. ¿Estamos? Dentro de las cuales la suma, resta y multiplicación son una pavada y la única que va a ser un poquito más complicada es la división, pero la vamos a entender enseguida también. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profesor. Joya. Joya. Bueno, entonces, aprendamos a sumar y restar complejo, que es la cosa más fácil del mundo. Para ese fin, ya fijemos 4 números complejos que vamos a jugar con esos números, ¿sí? O sea, llamemos Z1 a 2 más 3i, Z2 a 1 menos i, Z3 a menos 3 más i, y Z4 a menos 5 menos 7i. Bueno, ¿cómo se puede hacer Z1 más Z2? Mirá, es re fácil. Para sumar es pera con pera, manzana con manzana, ¿sí? O sea, parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Y no vas a tener ningún problema. Fíjate. O sea, ¿cómo se suman estos dos números complejos? Y mira, 2 más 1, 3. Fácil, ¿no? 3 más menos 1, 2. Bueno, listo. La suma te va a dar 3 más 2i. ¿Estamos? ¿Cómo se restan? Y mismo principio. O sea, 2 menos 1, 1. Y 3 menos
menos 1, 4. Bueno, quiere decir que la suma da esto y que la resta da esto. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, Perdón, lamentablemente, ¿puede ser sí, una vez más? sí. Yo lo que digo Gracias. es, los números complejos tienen una parte real y una parte imaginaria. Entonces, para sumarlos o para restarlos, vos simplemente hacelo parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Se entiende? O sea, 2 más 1, 3. 3 menos 1, 2. Y para la resta, ¿cómo sería? 2 menos 1, 1. Y 3 menos 1, 4. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Mirá. Bueno, la multiplicación no es tan inmediata, porque uno se podría dejar llevar y pensar, bueno, para multiplicar, a ver, acá me están haciendo otra pregunta, sí, decime. No, no, para que voy a aclarar eso. Acá me preguntan si el resultado de una suma es otra suma. No, no tenemos que confundir. Un número complejo siempre es una suma entre una parte real y una parte imaginaria. ¿Está bien? Eso es parte del número en sí mismo. Es como que vos me digas en un número real el signo. ¿Es parte del número o es una operación? No, es parte del número. El número menos 8 es un número, ¿me entendés? El menos es parte del número. Ahora, si vos haces menos 8 menos 9, bueno, te da menos 17. Pero no es que una resta da como resultado una resta, ¿entendés? O sea, en los números complejos lo mismo. Un número complejo es de esta forma. Entonces, cuando vos lo sumes o lo restes, el resultado, y te va a dar un número complejo, va a ser otro número con un aspecto similar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro. Bueno, pero para multiplicar no estaría bien hacerlo parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Por qué? Básicamente porque hay una propiedad que tiene la multiplicación que uno quisiera que siga valiendo. Es una propiedad que seguro que la conocen. ¿Qué Propiedad propiedad es? distributiva. Propiedad distributiva. Claro, es la propiedad distributiva. Si yo hago parte real con parte real y después parte imaginaria con parte imaginaria, se perdería la propiedad distributiva. Y yo no puedo permitir que se pierda la propiedad distributiva. Entonces lo que tengo que hacer es inventarme una multiplicación que respete la propiedad distributiva. ¿Y qué mejor forma para hacerlo que directamente definiendo la multiplicación a partir de la propiedad distributiva? Ya está. O sea, yo digo, ok, que la multiplicación se haga directamente como una distributiva y se terminó. Bueno, y así se resolvió el tema. O sea, vos fíjate, vamos a hacer Z3 por Z4. ¿Quién era Z3? Menos 3 más I, ¿no? ¿Y quién era Z4? Menos 5 menos 7i. Bueno, ¿cómo se hace Z3 por Z4? Distributiva. Pones Z3 por Z4. Y empezás a hacer la distributiva. Este con este con este con este. Fíjate, ¿qué pasa cuando haces menos 3 por menos 5? Te da 15. Después, haces menos 3 con menos 7i y te da más 21i, ¿lo ves? Después haces i con menos 5i, te da menos 5i. Y por último, haces i con menos 7i y te da menos 7i cuadrado. Y este es el único que te va a quedar difícil, porque va, difícil. Acá te tenés que acordar que ¿cuánto da i cuadrado? -1. Claro, claro.
te tenés que acordar que i cuadrado da menos 1, nada más. Bueno, si i cuadrado da menos 1, simple, o sea, reemplazamos i cuadrado por menos 1. Entonces, en el paso siguiente, dejá todo como estaba y cambiá i cuadrado por menos 1. Y ahora cuando haces menos 7 por menos 1 te da más 7. Y más 7 más 15 te da 22. Y 21i menos 5i te da 16i. Bueno, listo, este es el resultado. Para que se den una idea, hagamos otro, ¿sí? No sé, inventen un número complejo. Díganme el que ustedes quieran. Ahí está, 13 más 8i. Me encantó. Y ahora acá me tiraron otro, 4 menos 3i. Vamos a hacer esa cuenta, ¿sí? La que ustedes eligieron ahí. Bueno, ¿cómo se hace esto? Distributiva. O sea, me queda 13 por 4. ¿Cuánto es? 13, 26, 52. Ahora hay que hacer 13 por 3, 39. Entonces me quedaría menos 39i. Después, 8 por 4, 32. Más 32i. Y por último, más por menos, menos. 8 por 3, 24 y cuadrado. ¿Vamos? Ahora fíjense. Esto me da 52 menos 39 más 32 menos 7. Ya lo hago porque ya está, ¿no? Y después, i cuadrado es menos 1. Así que, en vez de quedarme menos 24, me va a quedar más 24. ¿Ven? Y por último, 52 más 24 es 76. Así que me queda 76 menos 7i. Y ese es el resultado. ¿Entienden? ¿Vamos Sí, sí, bien? sí. Buenísimo. Bueno, entonces, ya entendimos cómo sumar, cómo restar y cómo multiplicar. Bueno, la única operación que nos falta más o menos entender es la división. Es un poquito más complicada, pero no se preocupen. O sea, nos queda re poquito de clase, menos de 20 minutos. Les muestro más o menos cómo es la división y mañana hacemos de cuenta que no les expliqué esto y empezamos de nuevo como para encontrar un punto para retomar. ¿Está bien? Entonces, igual van a ver que no es muy difícil. O sea, suponete que queremos hacer Z3 dividido Z4. Acuérdense que Z3 era menos 3 más i y Z4 era menos 5 menos 7. Y bueno, queremos hacer esta división. ¿Está bien? Bueno, acá no es que haya una razón, es que a alguien se le ocurrió. O sea, lo que tenemos que hacer ahora es un truco, que es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Y acá aparece una idea, ¿qué es el conjugado? ¿Qué es el conjugado? Bueno, si yo te doy un número complejo, el conjugado es el mismo número, pero con la parte imaginaria cambiada de signo. ¿Estamos? Entonces, si vos tenés que multiplicar y dividir por el conjugado del denominador, fíjate, acá el denominador es menos 5 menos 7i. Entonces, el conjugado es lo mismo, pero con un más. Entonces acá vas a poner menos 5 más 7i dividido menos 5 más 7i. ¿Vamos bien hasta acá? No, puede empezar de nuevo, profe, perdón. Ok. Yo lo que digo es que es un truco. No hay una razón, no le busquen una explicación. ¿Está bien? O sea, no les puedo decir se multiplica y se divide por el conjugado porque tal cosa, tal otra, tal otra. No, es un truco. ¿Está bien? Es como cuando en la escuela racionalizaban y le decían multipliquen y dividen por la raíz. ¿Se acuerdan? Bueno, lo mismo acá. ¿Está? Entonces, vos tenés que hacer una cuenta. Esta. Tenés que dividir dos números complejos. ¿Cuál es tu primer paso que vas a hacer?
Vas a multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. ¿Se entendió ahora? Sí. Bueno, para que Este truco vean, este truco del conjugado lo solía usar mucho en análisis. por A la hora supuesto. de hacer ejercicios en límite era para hallar una solución. Bueno, lo que pasa que los que cursaron análisis no les va a parecer muy extraño esto. Pero habrá otros que por ahí todavía no cursaron análisis y les va a parecer, ¿qué es eso? Bueno, lo que pasa que ahora que lo entiendan acá, cuando después cursen análisis se van a acordar. Es como el huevo y la gallina. Los que ya cursaron análisis, esto lo entienden al toque. Y los que no cursaron análisis, cuando después van a análisis dicen, ah, sí, es como en álgebra, ¿entienden? Entonces, no importa. Lo que importa es, ¿estamos de acuerdo que si yo multiplico y divido por lo mismo no hice nada? ¿No cambié la expresión? ¿Eso se ve? Claro, es Sí, uno, sí. Yo me básicamente. perdí en Z3 es igual a menos 3 más I por... ¿Y por qué me sale menos 5 más 7I? Porque mirá el denominador. Yo que te dije que el primer paso era multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok. O sea, es el primer paso, es como una receta. Es como si yo te digo, bueno, primero agarrar los huevos, romperlo y tirarlo en un bol. Bueno, acá lo mismo. Agarrar el denominador, fijate el conjugado, multiplicar y dividir. ¿Vamos bien hasta ahí? Es más, yo les digo una cosa. Vamos a hacer la receta en otro paso de cero, ¿sí? Bueno, O sea, ¿cómo arranca esto? Yo quiero hacer esta operación. ¿Está claro que quiero hacer eso? Ah, a Santiago dice que está cursando las dos materias. Joya. Bueno, yo quiero hacer eso. ¿Cómo empiezo? Bueno, mira, empiezo así. Vamos a multiplicar acá y acá lo mismo. ¿Entendieron qué hice? ¿Se dan cuenta que multipliqué arriba y abajo por el conjugado del denominador? sí, ahora sí. Bueno, ya está. Lo difícil ya lo hice. Ahora, ya habían entendido cómo multiplicar, porque lo vimos antes. Ahora lo único que tenemos que hacer es relajarnos y multiplicar con la distributiva, arriba y abajo, y solito se resuelve. Ahora van a ver por qué. Fíjate, ¿qué queda arriba? Mirá, arriba queda menos 3 por menos 5, 15. Menos 3 por 7, menos 21i. Más i por menos 5, menos 5i. Y después más por más, 7i cuadrado. Listo, arriba terminé. Me voy abajo, fíjense. Menos 5 por menos 5 más 25. Menos 5 por 7 menos 35i. ¿Ven? Menos 7i por menos 5 más 35i. Y menos 7i por 7i me queda menos 49i cuadrado. ¿Se entendió lo que dice hasta acá? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, Perfecto. pregunta. Si yo tengo menos 35i abajo y más 35i, ¿qué puedo hacer con esas dos cosas? Restarlas directamente. Hacerlas Anular. Desaparecen, ¿no? Claro, las cancelo. Entonces, fíjense, arriba me queda. Tendríamos que hacer la cuenta, porque acordate que cuando el i cuadrado se hace menos 1, ¿no? Me quedaría 15 menos 7 en realidad. Cambia ¿Cuánto de es signo. 15 menos 7? 8, ¿no? Y después me queda menos 21, menos 5, menos 26, sí. Y abajo me queda 25 menos, pero cuidado porque otra vez el i cuadrado se hace menos 1, Más así que 49. acá me queda más 49. ¿Está? Bueno, resulta que lo de abajo se puede sumar porque son número con número. Así que acá me queda 8 menos 26, sí, y abajo me queda 74. ¿Lo ven? Y bueno, yo lo que digo es que lo separo en términos esto, ¿no? Digo, esto me está dando 8 dividido 74 menos 26 dividido 74i. ¿Me siguieron hasta acá?
Sí. Sí, profe. Bueno, y el único paso que falta es simplificar la fracción, que es una pavada eso. O sea, lo único que hago es simplifico por 2 arriba y abajo, me queda 4,37. Y después me queda menos 13,37 y. Bueno. O sea, vamos a ponerlo si quieren. 4 sobre 37 menos 13,37 y este es el resultado de la división. ¿Ven? O sea, yo lo que quiero que ustedes vean, y no se preocupen, no se vuelvan locos, total mañana lo vamos a retomar, es que si yo quiero dividir dos números complejos, entonces para poder hacerlo, multiplico y divido por el conjugado del denominador, me dejo llevar por hacer las cuentas, el denominador se limpia solito, y cuando yo termino de hacer las cuentas, simplemente separo y solito te queda el resultado. ¿Lo ven? Acá tienen otro ejemplo, en el apunte que les voy a compartir tienen otro ejemplo para que lo vean, pero es bastante sencillo, ¿está? Entonces, yo lo que quiero que presten atención ahora nomás es que les voy a compartir el apunte, ¿está? A ver. Se lo voy a compartir en el chat, ahí en el coso, ¿cómo se llama? En el chat del Zoom. Fíjense si lo pueden bajar y denme el ok cuando ya lo bajaron. Yo ya lo descargué. Bueno, Listo, igualmente. recomendación, siempre hay alguno que se le cuelga, no lo puede bajar, está con el teléfono, bla, bla, bla. Lo que tienen que hacer es, uno, aunque sea de ustedes, que lo bajó, compártanlo donde. En un grupo de WhatsApp, en el chat. Obvio. Compártanlo en el grupo de WhatsApp, ¿está? Perfecto. Mañana a las 10 seguimos. Recuerden que el link de mañana es el link para los jueves y que no se confundan con el link de las 7. Y lo que vamos a hacer mañana simplemente es retomar desde acá y continuar avanzando con la práctica de números complejos. ¿Está? Bueno, Dale, gente, gracias. Perfecto, terminamos profe, muchas acá. gracias. Nada que ver, pero... Ah, sí, es verdad, es cierto. Tengo acá las gatitas que pasean por todos lados. Y sí, vos sabés que varias veces mis alumnos me han dicho que son muy simpáticas, porque yo no me doy cuenta lo que hacen. Y van, vienen, abren las puertas, son re locas, ¿viste? Así que bueno. Gente, nos vemos mañana. Un placer, un gusto conocerlos. Y tenemos todo un cuatrimestre por delante. Así que bueno.